Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche vamos a continuar con la segunda parte de nuestra conferencia titulada Podemos hacer un extra. Diga conmigo, podemos hacer un extra. Dígale a la persona que tiene a su lado, estoy seguro que en cualquier área de tu vida tú puedes dar un extra. Y veíamos en la sesión pasada, amados hermanos, cómo es que una persona apasionada y vinculada seriamente en una relación siempre va a buscar poder ofrecer sin esperar necesariamente una recompensa o una motivación o una exigencia o una imposición para hacer. ¿Qué es entonces lo que le motiva a desbordarse? Decíamos, el amor. Y como ejemplo mencionábamos al apóstol Pablo, quien estaba enamorado del Señor Jesucristo. Ahí en Hechos capítulo 21 leíamos y veíamos cómo en un momento de la vida del apóstol Pablo aparece en escena el profeta Ágabo, y el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice: así van a atar al propietario de este cinturón. Los demás discípulos, sabiendo que ese cinturón le pertenecía al apóstol Pablo, comenzaron a sufrir, a sentirse mal por causa del apóstol. Y el apóstol les dijo: por favor, cambien su actitud, me parten el alma. Por el Señor Jesucristo no solamente estoy dispuesto a ser atado en Jerusalén, sino incluso estoy dispuesto a dar la vida. Mencionaba que lamentablemente, aunque en algunos aspectos pudiera considerarse como un factor favorable, lamentablemente, y lo subrayo, la iglesia occidental, la iglesia del siglo XXI, ha crecido en un ambiente de comodidad. De tal modo que para muchos cristianos, hoy, a estas alturas de su vida y su caminar cristiano, no saben lo que es padecer por Jesús. No saben lo que es invertir sus finanzas en el reino, no saben lo que es pasar hambre, no saben lo que es estar bajo el rayo del sol por causa del evangelio y estar predicando. No hay muchas cuestiones que conozcan debido a que han abrazado su comodidad. Y lamentablemente, cuando nosotros abrazamos nuestra comodidad, comenzamos a ser neutralizados. De ahí que yo les decía que era sumamente importante que consideráramos las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo que nadie que poniendo su mano en el arado mirara hacia atrás era apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu mano en el arado, te estás comprometiendo con una labor que deseas no solamente comenzar, sino concluir. Y dijimos que para que pudiéramos, mejor dicho, tener éxito en nuestro trabajo en Cristo Jesús, necesitábamos algunos elementos que extraíamos de este ejemplo. El primero de ellos era tener una visión clara de hacia dónde queremos llegar. El segundo de estos era tener un firme compromiso con aquello que nosotros nos habíamos comprometido a realizar. El problema que surge generalmente es que cuando llevamos ya bastante tiempo con la mano en el arado, comienza a generar fricción y dolor en nosotros. En toda relación va a haber momentos en los cuales comiencen a existir o surgir fricciones. ¿Qué es lo que nos va a permitir mantenernos en una misma dirección, en un mismo objetivo? Nuestro compromiso. Pero si nuestro nivel de amor no es grande, tampoco lo será nuestro nivel de compromiso. Mencionaba y decía, tú estás dispuesto a sacrificar solo en la medida que amas. A mayor medida de amor, mayor disposición para el sacrificio. Mientras que menos amamos, menos dispuestos estamos a sacrificar. Y llegué a una conclusión. En siglo XXI hay un altísimo porcentaje de creyentes que aprecian a Cristo, pero creen que le aman. En realidad no lo aman, solo sienten un aprecio por Jesús. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a ir más allá en su relación con Cristo. Y no es que no sean sinceros en el aprecio que sienten por Jesús. El punto es que su relación no ha profundizado lo suficiente como para buscar ir a un nivel más profundo.
mencionaba y decía que no siempre dar el extra es fácil. Hay muchas situaciones por las cuales una persona no da el extra en una relación. Y sintetizando todos y cada uno de los puntos que mencionamos, podría yo decir una cosa. Y es que cuando no amas verdaderamente, siempre buscas tu beneficio. En otras palabras, estás en primer lugar. Pero cuando amas verdaderamente, difícilmente querrás ese primer lugar, porque en ese primer lugar querrás que esté la persona que amas. Entonces ahí aplica el texto cuando dice la Escritura que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y lamentablemente en la vida de muchos creyentes su tesoro no está en Cristo. Pueden tener más disposición para sacrificarse por su trabajo, por su familia, por sus amigos, por sus proyectos personales, pero no lo hacen de la misma manera por Cristo y su obra. Es fácil para muchos faltar a la iglesia, faltar a su responsabilidad como cristianos, porque bíblicamente la palabra de Dios dice, no se dejen de congregar. Y para muchos cristianos eso es fácil, pero tienen mayor avidez, tienen mayor compromiso para no dejar de reunirse con sus amigos los fines de semana. O simplemente para cumplir con sus responsabilidades, cualesquiera que éstas sean. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo. Cualquiera que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Estamos amando más aquello que es temporal? ¿Y estamos comprometiéndonos más con aquello que es temporal que con aquello que en realidad decimos creer y a lo cual decimos aspirar en algún momento llegar a estar? ¿Por qué? Porque si somos claros y honestos, todos nosotros tenemos como meta el cielo. ¿Pero qué estás haciendo para llegar al cielo? ¿Creemos que con nuestra oración de fe ya tenemos garantizado el cielo? ¿De qué manera estamos realmente cultivando nuestra relación con Jesús? No nos esforzamos por pasar tiempo con Él. Nuestra relación está descuidada. Entonces, lo que tenemos con Cristo no es una relación de amor, es una relación de aprecio. Y necesitamos nosotros cambiar nuestra actitud. ¿Por qué le digo esto? Porque conforme pasa el tiempo y hay distanciamiento entre dos personas, los afectos comienzan a cambiar. Lo que en algún momento pudo ser una pasión desbordante, ardiente, un amor incondicional, si comienza a existir distanciamiento, los afectos comienzan a cambiar. Nos guste asimilarlo o no, la realidad es que a mayor distancia, menor intimidad. Y si no hay intimidad en una relación, poco a poco los afectos comienzan a mermar, a menguar. Y entonces nuestro corazón hacia las cosas de Dios cambia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Recuerda usted cuando estaba en su primer amor? Estoy seguro que alguien se dio cuenta que usted estaba enamorado de Jesús porque usted se preparaba para llegar antes de que la reunión empezara. Se bañaba, se alistaba, estaba usted listo y con alegría. ¿A dónde vas? A la iglesia. Oh, ya no quieres salir de la iglesia. Ya te volviste un fanático. Y usted no lo veía así, porque usted sentía un gran gozo por estar en la presencia de Dios. Pero comenzó a distanciarse de Cristo y ahora estar en las reuniones de iglesia le cuesta. Cuando usted amaba realmente a Jesús, recuerda que cada palabra que el ministro en el púlpito emitía, usted la digería, la asimilaba y comenzaba a caminar en el discurso. Hoy dedicamos 5 minutos a platicar con la persona que tenemos a nuestro lado, nos dormimos, revisamos nuestras redes sociales, nos vamos al baño, nos salimos, regresamos, como que nos sentamos, estamos pensando en lo que nos preocupa, en el coronavirus, y cosas que de alguna manera nos hacen darnos cuenta que no estamos
conectados con Jesús. ¿Cierto o no? La realidad es que puedes decir, es que tengo muchas cosas en mi cabeza. Pero cuando alguien es prioridad, es prioridad. Y si realmente Jesús fuera nuestra prioridad, dígame usted, ¿no cree que lo podría hacer mejor? ¿Lo podrías hacer mejor? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que está faltando? Intimidad, relación, amor. Se ha ido enfriando nuestra relación con el Señor y hemos pasado de amarle a apreciarle. Le apreciamos, ha sido bueno con nosotros. Y muchas veces creemos que le amamos cuando en realidad no lo es. Yo les mencionaba en la sesión pasada, ¿cómo puedo descubrir si realmente amo a Dios? Pregúntate qué tanto estás dispuesto a sacrificar por Él. Hacía una comparativa entre la iglesia de primer siglo y la iglesia del siglo XXI. Y no nos parecemos prácticamente en nada. Muchos de los primeros cristianos fueron aserrados, fueron maltratados, fueron humillados, fueron asesinados por causa del evangelio. Y hoy muchos de nosotros no estamos dispuestos a predicar a Cristo, ni siquiera escúchalo en nuestras redes sociales, que no cuesta. Nos avergonzamos de Él. ¿Cómo puedo decir que amo a Jesús si me avergüenzo de Él? Y te hablo aquí de un tema muy delicado y muy serio porque lo he estado observando en esta generación. Y la realidad es que el trasfondo por el cual no haces público tu afecto por Jesús y no trasciendes buscando sacrificar más por Él, es porque en el fondo de tu corazón no te sientes identificado con Cristo. Y si no nos sentimos identificados con Jesús, muy en el fondo no nos sentimos orgullosos de Él. Cuando estábamos en nuestro primer amor, podríamos, los que tenemos redes sociales, revisar nuestro muro de hace 5 años. Biblia, 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 texto, predicación. ¿Y hoy qué tenemos? ¿En qué ha cambiado mi relación con Jesús? Puede cambiar mi entorno, pero si mi relación se mantiene firme, mis pasiones siguen en orden. El problema es cuando cambia el entorno y cambian mis pasiones. Entonces para mí Cristo deja de ser prioridad y comienzo a priorizar otras cosas en mi vida. Necesitamos un cambio en nuestro corazón, amados hermanos. Y lamentablemente muy pocos están dispuestos a ser examinados por Dios y descubrir esa realidad. Cuando tu corazón cambia hacia las cosas de Dios, déjame decirte una realidad, comienza a pesarte hacer las cosas por Jesús. Y voy a ponerles un ejemplo. En Marcos capítulo 15, verso 21, dice la palabra del Señor lo siguiente: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, lea conmigo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Una vez más, lo obligaron a llevar la cruz. ¿Cuántos Simón de Cirene hay dentro de la iglesia? Personas a las cuales el hacer algo por la causa del reino les pesa y lo hacen por una imposición. ¿Sabe a qué grado hemos llegado? Al punto de tener que revisar entre el liderazgo si leen su Biblia o no. ¿Y qué cree? Que hay un porcentaje de liderazgo que no lo hace, ni por el castigo de no ministrar. ¿Qué nos está sucediendo? No puedo decir que amo a Dios y amo su obra cuando ni siquiera estoy interesado en conocer su corazón.
Cuando no paso tiempo en oración, no paso tiempo en intimidad con Él. Mira, Simón de Cirene viene cansado porque viene del campo. Yo estoy seguro que tú vienes cansado de tu lugar de trabajo. Estoy seguro que tienes semanas posiblemente sin tomarte unas vacaciones, meses o quizá años. Estoy seguro que vives en un ambiente de mucho estrés y mucha exigencia. Pero cuando amas realmente, si estuvieras realmente enamorado de una persona, buscarías el momento, tal vez, para hacerle una llamada y pasar tiempo al menos sabiendo cómo le fue en su día. O posiblemente dedicarías tiempo para contestarle un mensaje. O tal vez le escribirías una carta. No lo sé, pero hay formas en las cuales podemos demostrar que en nuestro corazón hay interés hacia una persona. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Que cuando se trata de Jesús, anteponemos nuestra comodidad porque en ese ambiente crecimos, un ambiente de comodidad donde no sabemos sacrificar nada por Jesús. Entonces nos sentimos creyentes tallados a mano que merecen todo y que no tienen por qué sacrificarse por la causa del evangelio. Un dolor de cabeza es suficiente para dejarte fuera de la bendición de escuchar la voz de Dios. Un compromiso laboral, una tarde lluviosa. ¿Cuántas cosas hemos pretextado? Y aquí quiero separar porque hay cosas que justificadamente nos han imposibilitado con sinceridad estar reuniéndonos. Pero ¿cuántas veces nos hemos valido de situaciones que podemos controlar para no hacer lo que deberíamos hacer? Estamos cansados, sí. Simón de Cirene estaba cansado. Él venía del campo. Cualesquiera que fuera su actividad, te aseguro que no venía de jugar. Venía cansado, venía estresado. Y algo que me llama mucho la atención es que este hombre, que ya se encontraba en una edad adulta, tiene que ser obligado a llevar la cruz. ¿Sabes? A veces se lidia más con los creyentes que llevan más tiempo dentro de la iglesia que con los que apenas llegan. Este hombre ya tiene descendencia, es padre de Alejandro y padre de Rufo. Ya no es un jovencito, ya lleva tiempo en el mundo. Y en lugar de que tuviera una visión mucho más clara, mucho más amplia, lo tienen que obligar. Y es triste, amados hermanos, cuando nosotros ya llevamos tiempo en el evangelio y pese a eso no hemos procurado nuestra relación con Jesús. ¿Qué sucede entonces? Que lejos de tener una visión que nos permita tener iniciativa para el crecimiento y avance del reino de los cielos, todo lo contrario, parecemos niños caprichudos a los cuales se les tiene que obligar para que entonces se muevan en la dirección que Dios les está pidiendo que lo hagan. Ahora, ¿cómo es que lo obligaron a llevar la cruz? Es bien importante considerar los tiempos en los cuales la palabra de Dios se desenvuelve. Y en este sentido, en el contexto histórico-cultural, en este periodo de la historia, Roma está ejerciendo su gobierno sobre las diferentes provincias de Israel. De tal manera que un centurión o un soldado romano tenía la autoridad para obligarte a llevar una carga por un buen lapso. De allí la expresión de Jesús, que si alguien te pide que camines con él 1 milla, vayas con él 2. ¿Por qué? Porque no puedes, si tú tienes una visión realmente de poder afectar y tocar el corazón de aquellos que contigo están, no te puedes limitar a hacer lo mínimo que se te pide. Tienes siempre que buscar dar el extra. Pero ¿sabes a qué está atado el extra? A la voluntad. Si no hay voluntad, no existirá el extra.
Y como cristianos hemos perdido nuestra voluntad para las cosas de Dios. Nuestra comodidad nos ha neutralizado, nuestro distanciamiento con Cristo nos ha enfriado. Y ahora cada vez que hablamos de las cosas de Dios es para nosotros, aburrido, pesado. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra pasión por Cristo. ¿Por qué no nos esmeramos en cumplir con nuestras responsabilidades cristianas? ¿Por qué no nos esmeramos por difundir el mensaje del Evangelio persona a persona con las personas que nos rodean? Porque no tenemos pasión. Porque no sentimos ese compromiso, esa profundidad en la relación. Así que considerando la autoridad que tenían los centuriones y los soldados, es que viendo cómo Jesús ya se encontraba muy desgastado, muy agotado, le pidieron a Simón de Cirene que tomara la cruz para que le ayudara a Jesús a caminar un tramo más y no se atrasara tanto el momento de la crucifixión. Dios desea que nosotros seamos colaboradores de Dios, colaboradores con Cristo. ¿Para qué? Para que los propósitos de Dios se cumplan, para que el reino de los cielos avance. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Justificarnos detrás de nuestro cansancio, justificarnos detrás de lo pesada que es nuestra vida, justificarnos detrás de lo difícil que es todo lo que enfrentamos. Claro, el pastor no te entiende porque él no lo vive, el pastor no lo sabe porque él está en otro contexto, el pastor no tiene ni idea y es probable que así sea, pero no soy yo quien te lo está pidiendo. Es Cristo quien ha estado hablando a tu corazón. Yo no di la vida por ti. El problema es que pretextamos para aquel que nos demostró que nos amaba y nosotros bajo el supuesto de que le amamos, lo único que demostramos es que le apreciamos. ¿Por qué? Porque no somos constantes. Ya lo decía yo la sesión pasada, si tú aprecias a una persona, vas a querer cumplir con el estándar que esa persona te exige. Y lo harás por un breve tiempo, una semana, un mes, pero al paso del tiempo tu mentalidad volverá a ser la misma. ¿Por qué? Porque no está gobernada por una convicción. Pero si tú amas, no necesitas que te lo pidan. Vas a entregarlo, vas a darlo con facilidad. ¿Por qué? Porque brota de tu corazón. Y necesitamos nosotros como hijos de Dios cambiar nuestra manera de pensar. Le hago una pregunta, ¿hasta cuándo nuestro amor por el Señor considera usted que será tan grande y vasto como para que al ver la necesidad nadie nos tenga que obligar a actuar? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esa situación de que hay cursos para que usted crezca en la fe, para que usted sea fortalecido y tenemos a las personas que van a venir a darnos de su tiempo, a invertir sus vidas en nuestro crecimiento, rogándonos porque nos inscribamos? Tómelo, hermano, usted no lo ha tomado, va a ser de bendición para su vida. No sé, déjeme ver si mi agenda me lo permite. No es tu agenda, es tu falta de voluntad. Y no tienes voluntad porque no tienes pasión. Porque no tenemos amor, tenemos aprecio, nos cae bien Jesús. ¿A quién no le puede caer bien Jesús? Pero no nos confundamos, amar a una persona implica mucho más que simplemente que te caiga bien. Y el grado de disposición para sacrificarte por esa persona crece de forma exponencial en la medida que también le amas. Cuando tú no amas, no estás dispuesto a correr riesgos. Cuando amas de veras, lo arriesgas todo por la persona que amas. De ahí las expresiones de Pablo como para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo tengo como estiércol porque lo único que quiero es ganar a Cristo. ¿Seremos nosotros esa clase de creyentes?
¿O somos creyentes simplemente de título? Que lo que mejor hacemos es vivir una vida nominal, pero para nada pasional con Jesús. Si tu relación no es apasionada con Cristo, ¿tú crees que se antoje vivirla? Hoy día no es fácil encontrar verdaderos cristianos que amen la cruz. Al contrario, con tristeza puedo ver que a muchos cristianos les avergüenza la cruz. Y es que esto no tiene nada que ver con terceros. Si la cruz no te apasiona, escucha bien esto, si la cruz no te apasiona, es porque algo en tu relación con Dios ha dejado de ser verdadero para ti. Hay cantidad de personas que se alimentan espiritualmente de forma virtual, es decir, a través de canales cristianos de televisión, a través de canales cristianos en las redes sociales, pero no están dispuestos a congregarse. ¿Por qué razón? Porque fueron en algún momento de su vida decepcionados. La raíz detrás de la decepción es cruel, porque en realidad no es la decepción de un ser humano, es su falta de pasión por Dios. Porque cuando tú amas de veras al Señor, nada te puede impedir el que tú sigas en esa dirección. No todos posiblemente lo vivieron, pero ¿a cuántos de ustedes cuando andaban de novios con su esposa, los suegros no les caían bien? A los suegros decían, ay, pero sácame a tu noviecito por favor, ya, llévatelo ya. Y como estaba interesado el novio, ¿le interesaba lo que decían los padres? Pues no, total, te voy a robar a ti, no a tu papá, no a tu mamá. Persistía, ¿por qué? Porque tenía un interés. A nosotros lo menos que nos sucede, lo menos que se nos atraviese, ya dejamos a Jesús para otro día. ¿De qué le habla eso? Falta de amor. Nadie más sabe qué tan apasionado está tu corazón por Jesús como tú. Y podemos venir, cantar, gritar y decir aleluya, pero en realidad si en nuestro corazón está faltando amor, nosotros somos los primeros en darnos cuenta. Y no podemos referenciar y decir, bueno, ¿por qué te obligaron, Simón de Cirene, a cargar la cruz? Bueno, es que yo venía cansado del campo, la verdad. Y yo no tenía ganas de cargar la cruz. Imagínate, todo el día estuve trabajando y llego y quieren que yo cargue la cruz. Sus circunstancias no eran el motivo por el cual él no se sentía identificado con la cruz, sino su falta de relación con Jesús. A menor profundidad en una relación, menor disposición a sacrificar. Necesitamos un cambio de actitud. En la Escritura encuentro un pasaje poderoso, muy poderoso, en el cual encuentro a un hombre cumpliendo con el propósito de Dios. Escuche, sin cargos, sin títulos, ignorante de muchas cosas, pero con un corazón sensible. Y pues te hablo nada más y nada menos que de el buen samaritano. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versos del 30 en adelante. Mientras que usted lo encuentra, déjeme leerlo y decirle que todo cristiano debe aspirar a crecer y madurar en el Señor, así como profundizar en el conocimiento de Dios y su palabra.
para de esta forma ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y así poder obrar de acuerdo con el propósito de Dios para cada circunstancia. En otras palabras, cada circunstancia que enfrentamos en la vida tiene implícito o implícita un propósito de parte de Dios en nuestra vida. ¿Cómo seremos capaces de descubrir el propósito de Dios para nosotros en dicha circunstancia? Pues necesitamos primero madurar, crecer en el Señor. Si nosotros no estamos echando raíces en el Señor, difícilmente vamos a crecer y madurar. Y si no conocemos el corazón de Dios y su palabra, no seremos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y entonces podemos tener una necesidad frente a nuestros ojos. ¿Y qué cree? No hacer nada. No hacer nada. Necesitamos cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, amados hermanos, para ser útiles al propósito de Dios. Vea lo que dice la Escritura. Lucas 10, verso 30 en adelante. Dice así: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Cuál considera usted que fue el principal motivo por el cual el sacerdote y el levita no se compadecieron de este hombre? ¿Por qué no actuaron ante una necesidad? ¿Usted cree que como cristianos fuimos llamados solamente para hacer luz dentro de estas cuatro paredes? ¿Fuimos llamados y rescatados por Dios solo para hacer sal dentro de estas cuatro paredes? No, hemos sido llamados por Dios para hacer la diferencia, principalmente con aquellos que no pueden recompensarnos. Porque si amamos solo a quienes nos aman, ¿qué demás hacemos? Entonces la palabra de Dios es bastante clara, y yo creo que tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo. ¿Por qué? Porque comprometerse a ayudar a ese hombre les implicaba dar un extra que no estaban dispuestos a dar, porque dar ese extra los obligaría a salir de su área de comodidad. ¿Ve cómo la comodidad nos neutraliza? Preocúpese si usted está muy cómodo en su vida cristiana, porque posiblemente no tiene ni vida y tampoco es cristiana. La vida cristiana constantemente está en un continuo desafío para el creyente, para el practicante. Vamos creciendo. Dice la palabra del Señor que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y si mi vida cristiana no me está desafiando, pues posiblemente lo que estoy experimentando ni siquiera es vida y tampoco es cristiana. Tal vez estoy practicando una religión, pero créame, usted fue comprado a precio de sangre para que usted experimente la vida abundante que de Cristo procede, la cual ninguna religión, incluyendo la cristiana evangélica protestante, le puede dar. Porque esa vida abundante solo procede de Cristo. Yo puedo estar practicando la vida que la iglesia cristiana evangélica protestante estipula como la vida santa que todo creyente debe vivir. Pero si yo no tengo una relación con Jesús, lo único que estoy haciendo es cumpliendo con un mandamiento. Pues yo tengo que, amados hermanos, cambiar mi actitud hacia esto. El sacerdote
vio la necesidad y se siguió de largo. El levita vio la necesidad y se siguió de largo. ¿Quién atendió a la necesidad? ¿No debería el sacerdote y el levita haber tenido mayor sensibilidad? Posiblemente si él ya iba deprisa, haber contactado gente que dependía de él para en su representación hacer la diferencia en la vida de ese hombre. ¿Cuántas veces como pueblo del Señor somos insensibles no solamente a las necesidades del mundo, sino incluso insensibles a las necesidades de nuestros propios hermanos en la fe? Pero decimos que amamos a Dios. Amamos al Dios que no vemos, pero somos incapaces de ver al prójimo que vemos, de amar al prójimo que vemos. Vaya contradicción. Dice la palabra del Señor, verso 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Fíjense, un samaritano, un hombre que no practicaba la religión judía, hebrea, y que era considerado por los judíos, por los hebreos, ¿qué cosa? Un pagano, un samaritano. Un samaritano se mueve a compasión. Le cuento un testimonio muy breve. Sucedió en una de las iglesias de la red. La iglesia de portadores de bendición en Veracruz, con el pastor Uri. Estaba emprendiendo la edificación de unas paredes para el templo que van a estrenar ahora que lo terminen. Ha sido complicado, pero le hablo de una etapa. Y se le acabó el dinero. La iglesia cerró su corazón. Entiendo que la economía de no todos los creyentes tiene la capacidad para sostener proyectos de manera continua. Eso lo entiendo. Algunos creyentes tienen esta filosofía y es cosa aparte. Yo ayudo una vez, ayudaré dos, pero después ya no me pidan más. Hay quienes porque no tienen la capacidad no pueden continuar, pero hay quienes cierran su corazón. Y esa es una realidad. El punto es que la iglesia no tuvo el corazón ni siquiera para decir, ok, no te voy a dar dinero, pastor, pero vamos a vernos para hacer sopes, para hacer hamburguesas, vamos a trabajar juntos. No, lo dejaron solo. Y él se puso a orar y comenzó a decirle a Dios, Señor, ¿será que entonces yo me equivoqué? ¿Será que entonces no debo de continuar? Y una persona que se enteró de lo que estaba haciendo, cristiana, se acercó al pastor Uri y le dijo, hermano, ¿qué cree? He estado orando y Dios me mostró a una persona, déjeme platicarle sobre este proyecto. Fue y le platicó a un empresario de Monterrey sobre la edificación del templo y si él no estaría dispuesto a ayudar a que la obra de Dios se edificara un poco más. ¿Sabe qué hizo ese empresario? Le depositó 15,000 pesos a la cuenta del pastor para que terminara de edificar sus bardas. No cristiano. ¿Quién le dio de comer a Elías en el arroyo de Querit? Cuervos. De acuerdo a la ley de Moisés, animales impuros. ¿Dónde está la iglesia? Cerrando su mano, cerrando su corazón. Yo ya di, yo ya hice. Es que quieren todo sacar de uno. Es que el pastor no sabe otra más que estar pidiendo dinero. ¿Cómo anhelaría que volvieran los tiempos o el tiempo en el cual Moisés dijo, paren de dar, por favor, ya dieron demasiado?
Pero a medida de que ha ido pasando el tiempo, nos hemos vuelto más malagradecidos por lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué el pueblo respondió con tal excentricidad, con tal generosidad, cuando Moisés les dijo: traigan su oro, su plata, su cobre, su lino, traigan todo esto para la edificación del tabernáculo? Y el pueblo comenzó a responder a raudales. ¿Por qué? Porque valoraban lo que era estar fuera de Egipto, la libertad que Cristo, Dios, les había dado. Y hoy muchos de nosotros estamos ya lejos del mundo, ya fuera del mundo, y gastábamos más dinero en aquello que nos esclavizaba y no nos pesaba. Jamás dijimos: ay, el compadre otra vez quiere que invite la botella. No, pues llegaba y nos alegraba, ¿verdad? Con que tuviéramos compañía para acabárnosla, con eso bastaba. Jamás pusimos pretextos para ser padrinos de fiestas de 15 años. Para ayudar ahí poco a poco, nos íbamos preparando hasta con 7, 8, 9, un año de anticipación, 9 meses, un año de anticipación, y lo íbamos haciendo sin que nos pesara. O los que eran devotos de figuras de yeso, díganme si no, ahorraban para comprarle el vestidito al santo patrono y no les dolía. Pero ahora que están en la verdad, ahora que tienen al Espíritu Santo en ustedes, les duele. No somos capaces de dar el extra porque nos incomoda. ¿Por qué te incomoda que se te pida? Porque no amas. Cuando amas, te desbordas para buscar el bien del ser amado. Qué triste, amados hermanos, que después de haber experimentado tanto de parte de Dios, vengamos a ser una iglesia mezquina para aquel que nos dio generosamente todas las cosas. Necesitamos un cambio de actitud. Vea, dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que usted gaste de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las cosas de Dios? Solamente cuando tienes un corazón sensible al propósito de Dios es que ves en cada necesidad una oportunidad para brillar. Hay tal necesidad, no solamente dentro de la iglesia, afuera de los hospitales, afuera de las cárceles. Hay necesidad afuera de las escuelas secundarias. Hay necesidad afuera de los lugares donde la gente suele estar pasando tiempo, qué sé yo. Hay necesidad, lo sabemos, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a ellos y hacer la diferencia? No es nada más levantarnos una mañana y llevarles pan y café. Es hablar con las personas, mostrarles que Dios está interesado en ellos, orar con ellos, ser sensibles a su necesidad. Nos hace realmente mucha falta tener un corazón conectado con el corazón de Dios. ¿Qué obstáculos tuvo que enfrentar y superar el samaritano? ¿Se ha puesto a pensar en eso? El primer obstáculo que yo observo es el obstáculo de relacionarse. Samaritanos y judíos no se llevan bien. Era un connacional del sacerdote y del levita. Ellos no tenían esa barrera. Pero cuando se trata del samaritano,
Ahí sí existe esa barrera. ¿Por qué? Porque samaritanos y judíos no se llevan bien. ¿Y sabes qué le interesó eso al samaritano? Nada. Muchas veces yo he visto aquí personas en el liderazgo que no alcanzan a cumplir con el propósito que Dios les demandó, con el cual se comprometieron recibiendo una unción santa por causa de diferencias de temperamento. Porque la hermana no me cae bien, porque el hermano no me agrada. Fíjese, no somos ni siquiera capaces, escúchelo, de podernos enviar, porque eso sí, claro, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Grupo de decanes, mi grupo de WhatsApp, grupo de elaboración de alimentos, mi grupo de WhatsApp de alabanza, pero no somos capaces ni siquiera de entrar al grupo para coordinarnos quién puede hacer la tarea que alguien que estaba responsable de esa tarea soltó. Porque no nos llevamos bien, porque no nos soportamos, porque no nos toleramos. ¿Dónde está entonces el amor cristiano? ¿Dónde está la vida de Cristo que decimos tener y pregonar? Para el samaritano eso no fue problema, que aquel hombre fuera judío. Rompió esa barrera, el obstáculo de relacionarse, y él se relacionó. Segundo obstáculo, el obstáculo de involucrarse en la vida de otra persona en necesidad. Muchos cristianos quieren hacer cambios, pero a lo lejecitos. De lejos, sí, yo oro por usted, hermano, pero sin realmente comprometernos. El obstáculo de cargar con una carga extra. ¿Tú crees que él no tenía cosas que hacer? ¿Era un trotamundos este samaritano? No, no era un trotamundos. ¿Cómo lo puedo saber? Porque tiene su propia cabalgadura, porque trae dinero. Muy seguramente era un hombre ocupado que iba a hacer negocios. Pero siempre hay tiempo para poder dar un extra. El problema es que no queremos. Este hombre vio a ese judío despojado de sus pertenencias, golpeado, medio muerto, y no le importó echarse el compromiso. Nadie lo obligó, nadie se lo impuso, lo hizo de forma voluntaria. El obstáculo de pagar el costo inicial lo llevó a un mesón. Ahí lo cuidó, pagó su estancia y le dijo al mesonero: cuídamelo, y cuando yo regrese todo lo que tú te hayas gastado yo te lo pagaré. ¿Cuántas veces no estaríamos nosotros dispuestos a hacer ni siquiera un quinto de lo que este hombre hizo? ¿Cuánta falta hacen creyentes que hoy puedan abrazar el compromiso con Dios? Y no solo personas que de alguna manera sean espectadores de cómo el mundo o la iglesia están desfalleciendo. Si movemos esto de nivel, ponemos a este hombre que fue asaltado por ladrones, siendo la sociedad o la iglesia. ¿Y cuántas veces nosotros, teniendo ya tiempo en el evangelio, pasamos, vemos la necesidad y seguimos de largo? No, mi comodidad me lo impide. ¿Y cuántas veces son personas ajenas a la iglesia las que vienen a darle solución a cuestiones que la iglesia necesita? Creo que esto debería de despertar el celo en nosotros y darnos cuenta que necesitamos cambiar y comprometernos más con el Señor. Abrazar el compromiso implica dejar
de coquetear con el mundo. Nadie se puede sentir cómodo en una relación en la cual no hay compromiso. Y si queremos nosotros trascender en nuestra relación con el Señor, necesitamos comprometernos más. Necesitamos realmente estar conscientes de todo aquello que Dios nos ha dado y aquello que Dios nos está pidiendo. En una ocasión yo les expresé un principio que creo que es muy cierto. Y creo que si Dios te da, es porque te va a pedir. Y si Dios te pide, es porque ya te dio. Pero ¿qué es lo que determina mi respuesta? Mi voluntad. Somos como aquel niño que su padre le compró esa bolsa de dulces y cuando su padre le pidió un dulce le dijo: si tú querías, tú te hubieras comprado los tuyos. Estos son míos. Lo hemos recibido todo de su mano, eso dice la Escritura. Y a veces nuestra expresión de amor por el Señor se reduce en solo una palabra: afecto. No es amor, es afecto. Y la palabra en esta noche, amados hermanos, nos insta a una cosa: descubre qué es lo que estás sintiendo por Dios. Descubre realmente qué es lo que te está manteniendo unido a Él. Define qué es lo que quieres y comprométete. Comprométete. Finalmente, vamos a leer Filemón, capítulo 1, versos del 8 en adelante. Pude haber puesto solo los versos, pero para que no hubiera confusión, lo expresé así. Filemón solo tiene un capítulo. Filemón, versos del 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Hermosas palabras que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, y en ellas destaca una cosa: no lo hagas por obligación, no lo hagas porque te sientas atado, hazlo por amor, si realmente amas, hazlo por amor. Y puedo entonces concluir que todos tenemos la posibilidad de hacer un extra por Dios y su obra. Lo que quizá a algunos les puede llegar a faltar es voluntad. Pero puedes hacer un extra. Puedes volver a tu primer amor. Puedes volver a las actitudes que tenías al principio. ¿Estás cansado como Simón de Cirene? ¿Te sientes agotado porque en tu caminar con Cristo no te ha ido bien y ahora pareciera que todavía se te exige aún más? No es que hayas perdido la fuerza, es que perdiste la conexión.
Y cuando pierdes la conexión, hasta lo más elemental cuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar un extra? ¿Seguiremos aferrados a nuestra comodidad? ¿Seguiremos viviendo para nosotros mismos? ¿Vamos a vivir para el Señor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabe? La respuesta está en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que hará. Pero yo le animo a que cada vez que usted sienta que ya se cansó, se renueve con ese pensamiento: puedo dar un extra, puedo hacerlo todavía mejor. Y entonces me baso en mi amor por Jesús para caminar la segunda milla. La segunda milla representa la libertad que tengo para hacer con generosidad y espontaneidad lo que ya no se me puede obligar a hacer. Esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera expresión del amor. Y entonces doy un extra. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.